Prosigo en continuar a la meta del supremo llamamiento. Para el apóstol Pablo, Jesús era su meta, ¿no? Cuando cantamos esa canción, mi meta es Cristo. O sea, y nuestra meta es Cristo, y tiene que ser Cristo porque tenemos que llegar a ser como Él. Por eso dice también el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, dice que todos nosotros vamos a llegar a la imagen, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese constante trabajo que Dios hace, lo hace todos los días. Dígale que está a tu costado, tienes que ser constante. O sea, tu nombre se tiene que llamar Constancio y Constancia. Tienes que ser constante. Porque no es que yo reciba al Señor y allí ya terminó mi vida. No, Jesús dice que yo tengo que llevar fruto y mi fruto tiene que ser abundante. Tiene que ser un fruto permanente. Y yo les aseguro que si no fuese por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nada de lo que conseguiríamos podría darse. Si es que no es que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nosotros también dejemos que Él trabaje eso en nuestra vida para poder llegar a ser lo que Él quiere que nosotros lleguemos a ser. Amén. Amén. Entonces, va ese momento en su cabeza. Hoy día, ¿de qué predicó el pastor? Que yo tengo que ser constante. De nada me sirve tener algo si yo no voy a llegar a la meta. Y hay muchos textos, hay muchos pasajes en la palabra del Señor donde Jesús mismo habló acerca de ello. Él dijo, por ejemplo, cuando alguien quiere construir algo, no debe solamente llegar a la mitad. Tiene que saber que tiene que tener todos los recursos para construir y llegar a tener esa casa o ese edificio. Porque si no la acaba, la gente vendrá y mirará y se burlará y se reirá de no haber terminado. Y así el Señor usó varias ilustraciones, varias imágenes, como por ejemplo el hecho de que cuando alguien va a ir a una guerra, tiene que estar preparado y tiene que tener los recursos para ello. Tiene que estar demostrado que tiene que tener recursos. ¿No has escuchado esa palabra que dice, me quedé sin recursos? Y el Señor está inspirándonos a que todos los días. Y yo tengo esta frase, la he pulido un poco más, y dice eso, dice así, difícil es obtener, pero más difícil es mantener. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser constante. ¿Me está entendiendo? Amén. Tengo que ser constante. Y eso es lo que el Espíritu Santo está produciendo en mi vida. Por favor, si usted por ahí está teniendo alguna distracción o algo, por favor, dígale en el nombre de Jesús, ninguna distracción me va a quitar el poder recibir lo que el Señor tiene para nuestra vida, porque el diablo es astuto aquí, quiere robarnos, ¿no? La palabra y la alegría que produce esta palabra. Entonces, ¿cuántos estamos contentos en esta mañana? Entonces tenemos que ser constantes. Y estamos estudiando en el libro de Hechos, terminábamos el capítulo 14, donde los discípulos tenían esta actitud, ¿no? De que a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas que estaban pasando ellos no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Pues decíamos la semana pasada, cuando alguien está enfocado en lo que sabe que tiene que hacer, entonces lo hace simplemente. Y finalmente, miren, lea conmigo capítulo 14, versículo 27, no, perdón, 26, capítulo 14, versículo 26. Dice así, ¿lo tiene conmigo? Amén. Dice así, y de allí dice, navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿No? ¿Qué? ¿La cumplieron o no la cumplieron? Sí, acá dice que la obra que habían cumplido.
Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, versículo 27, de Hechos capítulo 14, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, o sea, ese deseo de crecer. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos asisten a su célula? Levante su mano. ¿Y cuántos no asisten a su célula? Levante más alto todavía. Dile que está, tienes que ser constante en tu célula. De nada te vale ir a tu célula una vez al mes y 3 veces no. De nada vale. O sea, si yo aplico ese principio, si yo obtení el hecho de estar en una célula, entonces tengo que mantenerme constante, porque el Señor tiene una palabra para mi vida. Entonces yo necesito hacer, porque el Señor está glorificándose. Entonces yo necesito. Entonces los discípulos, los apóstoles se quedaron ahí mucho tiempo con ellos para poder consolidarlo. Lo que hace una célula, y yo le quiero decir esto, lo que hace una célula es consolidar nuestra vida, nuestra firmeza. Porque cuando usted en la mañana hace su devocional y lee la palabra y ora, usted se fortalece. Pero cuando está, ¿no? Y usted es como un carbón, pero como dice el profeta, o sea, que cuando todos los carbones se juntan, o sea, hay un fuego, ¿verdad? Y estuvimos ahí haciendo la cilindrada y me acuerdo, y veo que hay poco carbón. Agarré y dije, acá hay más carbón, vamos a meter más carbón. Y le comenzamos a echar aire. Y comenzó, y mil disculpas por los que comieron tarde la cilindrada, no fue por culpa del pastor, sino que fue porque finalmente nos faltó recursos para poder hacer algo mucho más rápido. Y eso pasa. Digan que está acostado. Eso pasa. ¿No? Y doy gracias a Dios por todos los que apoyaron en el trabajo, todos los que hicieron y los que no hicieron. Entonces, la próxima vez tienen esa opción de poder seguir apoyando. Así, tienen que estar acostado. El siguiente está hablando a ti. Entonces, ¿cómo dice? Ya. Entonces, cuando uno va a una célula, su vida es alimentada. El Señor Jesús tenía su célula con sus 12 y todo el tiempo estaba allí. O sea, miren, los discípulos, ¿dónde fueron limpiados? En la célula. Por eso dice la palabra que Jesús le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y dónde les hablaba el Señor la palabra? Que está en la célula. Allí, en su célula, Jesús llegaba a un monte, llegaba a un lugar, ahí se reunía, se juntaban, les hablaba y la palabra los limpiaba. Entonces, por eso es que los apóstoles se quedan bastante tiempo con los discípulos ahí, para ser fortalecidos, ser edificados, ser llenos. Usted tiene que amar su célula y el lugar donde hace esa reunión como el lugar donde no le debe faltar, porque hay algunos que no van a la célula y como si nada, así. Pero hay otros que por motivo, por fuerza mayor, no pudieron ir a la célula y le piden a su líder, le ruegan, por favor, haz célula conmigo. Otra vez han pasado, tiene que ser así. Haz célula conmigo, ayúdame, o sea, quiero ser fortalecido. Y dile que está con ese eres tú. Y los apóstoles consolidaron a la iglesia, a los discípulos con la palabra. Porque cuando hay hambre de la palabra, entonces es el Espíritu Santo que está produciendo eso. Miren, lea conmigo. Entonces, eso era lo que estaban los discípulos, los apóstoles enfocados en que no solamente que ellos aceptaron al Señor, sino que ellos tenían que mantener el fuego en la vida de Dios enseñándoles la palabra. Porque eso que se quedaron, ¿cuántos se quedaron allí?
¿Cuánto tiempo se quedaron ahí según lo que dice esta palabra? Mucho, vengan conmigo, mucho tiempo. Hay algunos cuando van a la célula y dicen, ¿ya va a acabar? ¿A qué hora acaba? Y no, y acaba la célula y ¡fum! ¡Fuga! Sí, dicen acá. Tiene que estar a tu lado otra vez, Señor te está hablando. Tienes que quedarte mucho tiempo. Tienes que estar en ese mucho tiempo del Señor. Se estaban enfocados los discípulos. Y capítulo 15, mira rápidamente, espero terminar hasta el versículo 12, ya me falta poco tiempo. Entonces dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea, quiere decir una contienda un poquito más, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión que había causado una contienda, ¿no? Y miren, no te bien cuando dice aquí que subiesen a dónde, subiesen a Jerusalén. Miren, cuando usted escucha, ¿se acuerdan de esa canción que dice, vamos, subamos al monte? ¿Por qué no dice, vamos nomás? Dice, subamos. Y cuando nosotros decimos, vamos a Jerusalén, ¿cuántos desean ir a Jerusalén? Y el lenguaje es subamos. ¿Por qué? Porque ahí habita el Señor, en su monte santo. Ahora no es que no habita en otros lugares, pero allí, dice, él eligió el lugar predilecto de su morada. ¿Y sabe dónde va a regresar Jesús? Sobre los montes de Jerusalén. Diga que está Jerusalén. Sobre los montes de Jerusalén, Jesús va a regresar. Entonces, la iglesia en Jerusalén, usted estaba ahí, la iglesia, vamos a decir, la iglesia madre o la iglesia principal, porque de ahí era la palabra, y Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia estaba en Jerusalén y allí estaba el apóstol Pedro con los ancianos de la iglesia. Recordamos que por la historia de la iglesia, el apóstol Pedro se encargó y fue pastor de la iglesia, el apóstol de la iglesia en Jerusalén. Entonces, lo llamaron por estos temas. Cuando tú tienes un tema, dime que está Gustavo, cuando tú tienes un tema que no es sencillo de resolver y causa una discusión, tienes que subir a la casa del Señor, a los pastores de la casa. Que a veces algunos dicen, no, pastor, no sé, ahora, ¿cómo es? O sea, ¿seguimos usando la Biblia impresa o usamos el celular o la tablet? Bueno, si eso causa discusión, entonces hay humor. No vas a ir al vecino o al pastor de otra iglesia a consultarle. Dile que tienes que venir a tu casa, a tus pastores, a los que son tu autoridad. Porque si no, la cuestión se hace rara. ¿Ah? Sí, codito, dile, codito, ¿no? Algunos, por ejemplo, hacen cuestión de cosas y de formas. Pastor, debemos alabar con canciones de antiguas, o debemos cantar canciones ahora de este último tiempo. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Debemos cantar folclore peruano o debemos cantar el folclore o la música de otras naciones? Y a veces se hacen cuestiones así. Entonces, mejor es subir a casa, están los pastores, están los ancianos, y decir, vamos a ver esto. Bueno, y eso que les estoy poniendo casos sencillos, ¿verdad? Porque hay casos más complicados, y este era uno de ellos, porque se trataba de un tema
que querían hacer una forma, una doctrina, una situación, y que al final causaba no el hecho que la iglesia pudiese avanzar, sino que la iglesia se detenga, que la iglesia se estanque. Y eso es lo que busca el enemigo. Eso es lo que busca el enemigo. Tiene un codito, por favor. Eso es lo que busca el enemigo. Que tú te estanques, que tú no crezcas. Y por ello es que necesitamos nosotros entender, porque mire, cuánta gente no conoce al Señor. Y nosotros estamos como iglesia peleándonos. Ay, sí, que si tenemos que tomar agua bendita o agua normal, que si debemos comer aquí, que si debemos vestirnos. O sea, perdemos el tiempo. Y la gente del mundo, y la gente que no conoce, usted sabe, no sé, me dio mucha penita, porque yo he ido a la selva virgen, donde no hay, la civilización no ha llegado, y donde yo tuve que predicar a Jesús. Y los habitantes de ese lugar no me entendían ni pío. No me entendían nada. Porque nunca escucharon hablar de Jesús. Y hay tribus en nuestra Amazonía. El otro día salieron las noticias de esta comunidad en Madre de Dios, que no salieron todos ellos a protestar porque se estaban talando todos sus árboles y salieron pues como ellos, sin conocer la civilización. Y nosotros peleándonos aquí como iglesia, con ideas y formas, cuando tanta gente que no conoce al Señor y que necesita una palabra. Así que dígale a tu costado, tú puedes ser misionero, tú puedes ser misionera, tú puedes moverte en el mover apostólico. ¿Saben que nosotros, como iglesia de la visión celular, somos un mover apostólico? Porque no nos quedamos aquí en las cuatro paredes. Salimos, vamos a hacer misiones. Hemos llegado a otros países, hemos llegado a las ciudades y tenemos que continuar llevando la palabra del Señor, porque el Señor quiere que nosotros traigamos vida y traigamos paz en su nombre. ¿Cuántos de dicen? Así que ahora si tiene uno más fuerte al que estoy y dígale, prepárate. Ya basta de calentar la vaca. Tienes que salir. Tienes que avanzar. Entonces, tenían que subir para que se solucione un problema. Y vayan conmigo rápidamente, porque ya ahora sí me queda menos tiempo. Entonces, dice así, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, porque escuchaba, cuando alguien se entrega al Señor, causa alegría. Y dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, espero que no haya ningún fariseo por acá, lo agarraron, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, ¿no? Se reunieron los apóstoles. Y dice, versículo 7, y después, versículo 7, dice, y después de mucha, ¿qué cosa? Discusión. Dile que te ha gustado. La discusión no es mala. No, no es mala. Por favor, dile que te ha gustado. La discusión no es mala. Siempre y cuando se haga en los términos moderados de respeto y de consideración a los demás. Tú y yo, por ejemplo, podemos tener diferentes formas de pensar. Y nos podemos discutir. Cada uno tiene una idea y otros otra idea. Pero no debemos llegar a que por esas cosas nuestro corazón se amargue. En nuestro corazón haya ira. En nuestro corazón haya dolor.
A veces algunos nos tomamos a pecho muchas cosas. Yo era uno de ellos, por ejemplo. Cuando alguien decía, yo escuchaba que alguien decía algo de mí malo, yo me sentía mal. Yo me angustiaba. Lloraba. Yo era como esa esponja, ¿no? ¿Visto la esponja cuando absorbe todo? Absorbe lo bueno y absorbe lo malo. Hasta que, por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo, comencé a separar lo que era bueno de lo que era malo. Y comencé a entender que podemos tener discusiones, pero nunca, nunca, nunca debemos dejar, como dice la palabra, que nuestro corazón se llene de dolor, de amargura, de falta de perdón. Dice Proverbios, por sobre toda cosa guardada, ¿y qué cosa? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, el apóstol Pablo enseña que todos debemos tenernos en consideración. Debemos tenernos como superiores a los demás que a uno mismo. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, si yo me creo superior a Josué, Josué tiene, bueno, es un ejemplo nada más. Si yo me creo superior a Josué, Josué tiene dones, tiene talentos, tiene palabra para mí. Y cuando yo digo que yo soy superior a él, entonces pongo una barrera y como Dios me quiere hablar, como Dios me quiere ministrar, yo pongo una pared y no. Por eso el apóstol Pablo dijo, inspirado en la palabra del Señor, de que deberíamos considerar a los demás como superiores a nosotros. Así que dile que está tu costado. Hola, superior. Sí, porque al final, el que está a tu lado mañana puede ser tu jefe. ¿Sí? Así que dile, hola jefe, hola jefa. Y eso es bíblico. Porque los hermanos de José menospreciaron a José. Lo vendieron, lo echaron. No consideraron el sueño que Dios había puesto en José. Y quisieron matar el sueño de José. Porque quien quería matar el sueño de José era el diablo mismo. Y Dios tuvo que sacar a José de ese lugar mediocre, de ese lugar donde José no podía crecer, para llevarlo a Egipto, a ser esclavo, después a ser siervo y después a convertirse en primer ministro al lado de Faraón. Ahora entiende por qué Dios, cuando tú consideras a los demás superiores a ti mismo, es una bendición. Si José no hubiese seguido enfocado en lo que Dios quería para él, el pueblo de Israel moría. Pero el pueblo de Israel sobrevivió porque José tenía la palabra del Señor. Él podía crecer, él podía avanzar. Así que dile que está a tu costado, no importa todo lo que venga encima de ti, tú continúa. Si el sueño es de Dios, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Ven? Entonces, versículo, ya para terminar. Sí, ya terminamos casi. Entonces el versículo dice, versículo 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, es lo que hace la diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, es lo que hace la diferencia.
Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, dice, no sea nuestra, sino de Dios. Así que dile a tu costado, tú eres perfecto, tú eres perfecta, según el Señor, por la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no puede actuar, cuando yo endurezco mi corazón. Cuando, por ejemplo, mi mamá o mi papá me dicen algo y yo, que tengo el Espíritu de Dios, conozco esa palabra y yo endurezco mi corazón. Cuando mi esposa me dice a mí la palabra de Dios, entonces yo endurezco mi corazón y no quiero escuchar la palabra, si endurezco mi corazón. O cuando mi esposo le dice a la esposa, esto dice la palabra, y la esposa endurece su corazón. Cuando endurecemos el corazón, Dios no puede actuar. Dios, bueno, yo uso esta frase, es un caballero. Él nunca nos obliga a nada. Él espera más bien que nosotros respondamos a su amor. Respondamos cuando yo digo, aquí, estoy respondiendo al Señor. Y los fariseos, ya Jesús había dicho, ustedes endurecen sus corazones, haciendo llevar cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes que ni entran en el reino y ni dejan entrar. Por eso Jesús dijo, el que es conmigo, recoge. El que no, desparrama. ¿Qué quieres tú? ¿Escoger, recoger o desparramar? Pregúntate, ¿qué quieres tú? ¿Recoger o desparramar? Yo quiero recoger con el Señor. Y ahí viene la cosecha. Viene la recompensa. Entonces necesitamos guardar el corazón para que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Cuando el Espíritu Santo actúa en mi vida, entonces yo puedo escuchar su voz y yo puedo decir, sí, Señor, heme aquí. Entonces, miren, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe sus corazones. La fe en el Señor es lo que nos purifica. Es lo que hace que con nosotros, porque yo pregunto, ¿a cuántos nos cuesta ser santos? ¿Qué pastor, hay que ser santos? ¿Cómo? Sí. Pero el Señor dijo, si tú eres santo, santifícate más. ¿Me están entendiendo que el Señor siempre quiere más? Ay, Señor, ya te di a mi tiempo, ya te di esto, ya te di lo otro. ¿Quieres más? Sí, el Señor quiere más. Tiene que ser tu caso. Él quiere más. Siempre quiere más de nosotros. Y no le vayas a responder tú al Señor, ay, Señor, conocía que eras, no, un Señor duro, que tú quieres siempre producir en la vida, de cuando uno que siembra uno, producir más. Se te vaya a ocurrir decir como ese siervo negligente, sino decir, Señor, si tú quieres más de mi vida, aquí estoy. Amén. Aquí estoy. Porque no es el pastor el que quiere más de tu vida. No es tu líder de seguro el que quiere más de tu vida. Ahora sí, dale uno más fuerte para terminar. Es el Señor. Él es el que quiere más de tu vida. Y por eso ha puesto al Espíritu Santo para que esa fe que está dentro de ti crezca y abunde en nosotros y podamos avanzar y podamos crecer. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos le vamos a decir, Señor, heme aquí, Señor? Haz lo que tengas que hacer. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a de pie y vamos a decirle al Señor esta palabra. Vamos a decirle al Señor, Señor,